La Voz de América presenta. Mediación estadounidense logra que Nicaragua libere 135 presos políticos. A Guatemala llegó el avión con los excarcelados. Les contamos quiénes son y cuál es su situación. Un niño mexicano entre las víctimas del tiroteo en escuela de Atlanta. El sospechoso, otro menor de edad, ya está tras las rejas. Y a menos de una semana para el debate presidencial, Kamala Harris y Donald Trump acuerdan las reglas del encuentro. Saludos desde Washington, bienvenidos, soy Yasmín López. La administración Biden confirmó este jueves haber mediado para que Nicaragua liberara a 135 presos políticos. Celia Mendoza en directo desde el Departamento de Estado. Celia, ¿qué información han dado las autoridades sobre cómo se logró la liberación de estas personas? Yasmín, el Departamento de Estado que está presente en Guatemala habló acerca de estas negociaciones que según ellos llevaban meses. Sin embargo, determinaron que fue una decisión unilateral por parte del gobierno de Daniel Ortega para liberar a estas personas, mientras que enfatizaron el hecho del trabajo que venía haciendo no solamente la Casa Blanca, pero en particular el presidente Joe Biden, así como la vicepresidenta Kamala Harris. Estados Unidos anunció la liberación de 135 prisioneros políticos nicaragüenses, quienes, de acuerdo a Eric Jacobstein, secretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, fueron recibidos este jueves en Guatemala. Fue una experiencia emotiva increíble saludar a las personas en las pistas mientras tomaban medidas para reclamar sus vidas y su libertad. Estados Unidos facilitó su transporte a Guatemala. Después de meses de cabildeo con Nicaragua, agradecemos al presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, y al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, por trabajar con nosotros para darle la bienvenida a estas personas. Jacobstein, quien aseguró que esta acción fue unilateral y el gobierno de Ortega no recibió nada a cambio de la liberación de estos prisioneros políticos, que incluyen estudiantes, religiosos y 13 miembros de la organización basada en Texas, Mountain Gateway. En respuesta a La Voz de América, se refirió a las preocupaciones que mantienen los Estados Unidos. Este es un gobierno que continúa encarcelando a personas por ejercer sus libertades fundamentales, por lo que seguimos extremadamente preocupados por sus acciones ahora y sus acciones futuras. Preocupación que comparte la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La persecución de opositores al gobierno o de aquellos percibidos como voces disidentes se ha extendido e intensificado progresivamente. Estados Unidos apoyará a los excarcelados durante su estadía en Guatemala, quienes podrán solicitar ampararse en el programa de admisión de refugiados de los Estados Unidos para establecerse allí o en otros países. Por su parte, la administración Biden insiste que su política frente a Nicaragua no ha cambiado tras esta acción. Estados Unidos pide nuevamente al gobierno de Nicaragua que cese de inmediato el arresto y la detención arbitraria de sus ciudadanos por simplemente ejercer sus libertades fundamentales. El representante del Departamento de Estado fue claro acerca de la importancia que tiene para los Estados Unidos defender la democracia, no solamente en el hemisferio, pero en el mundo. Asimismo, dijeron que les preocupa profundamente la cercanía que tienen los gobiernos de Rusia y China con el gobierno de Daniel Ortega. Celia, gracias. Y muy temprano llegó a territorio guatemalteco el avión con los 135 liberados. Eugenia Sagastume nos acompaña en directo desde Ciudad de Guatemala, donde autoridades ofrecen a esta hora una conferencia de prensa. Eugenia, ¿qué es lo último? Yasmín, justamente me encuentro en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde hace unos instantes terminó esta conferencia de prensa conjunta entre autoridades guatemaltecas y estadounidenses. Justamente fue el subsecretario Eric Jacobstein quien indicó que él mismo fue parte de la comitiva de recepción de los 135 nicaragüenses esta mañana. Además, confirmaron que los nicaragüenses tienen garantizada la alimentación, el refugio y la atención médica mientras permanezcan acá y que por ahora ninguno ha manifestado su intención de solicitar refugio en Guatemala o en Estados Unidos, que quizás es muy pronto para que ellos tomen esta decisión, pero que la opción está abierta.
realizó una resolución. Jason Salazar Rugama, líder estudiantil, declarado culpable por los supuestos delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Walner Omier Blandón Ochoa, líder de la Iglesia Evangélica Ministerio Puerta de la Montaña, y otros 12 miembros de esa congregación religiosa detenidos en 2023 y acusados de lavado de dinero. Jeffrey José Ortega Orozco, quien tenía más de 400 días privado de libertad, acusado de terrorismo. Estos nicaragüenses conforman el grupo de 135 excarcelados políticos que llegaron esta mañana a territorio guatemalteco. El avión aterrizó a las 6:20 hora local. El presidente Bernardo Arévalo aseguró que con esta acción, Guatemala reitera su rechazo rotundo a las amenazas de regresión autoritaria que se viven en Nicaragua. Los excarcelados tendrán la oportunidad de solicitar vías regulares en Guatemala, pero mientras tanto su estancia es legal por el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad, CA4. Podrán estar el tiempo que requieran y podrá ser prorrogado automáticamente por las autoridades que se le dará de proporcionar la ayuda necesaria para poder incorporarse a una vida útil. La noticia es recibida por nicaragüenses exiliados con un toque agridulce. Es una puerta giratoria, se liberan a unos, se encarcelan nuevamente, se liberan a otros. Sin lugar a dudas nos alegramos, pero esto ya tiene que parar. Después de una revisión médica, se sabe que todos los excarcelados llegaron en condiciones estables de salud. Una de las preguntas de la prensa fue si esto se trata del convenio de tercer país seguro, que recuerdan ustedes fue criticado duramente durante el gobierno anterior, y el canciller confirmó que no, que esto es una acción de solidaridad considerando las condiciones de los refugiados, o más bien dicho, de los excarcelados nicaragüenses. Eugenia, gracias por este reporte y nosotros regresamos con información de Estados Unidos porque aquí otra comunidad está de luto por un ataque armado en una escuela. En Winder, Georgia, 4 personas murieron, incluyendo un adolescente mexicano, y 9 más fueron heridas en un ataque perpetrado por un menor de 14 años, quien abrió fuego al interior de una institución educativa con un rifle de asalto. Laura Sepúlveda nos reporta los recientes hallazgos de las autoridades. Pese a tratarse de un menor de 14 años, el sospechoso del tiroteo en la escuela Apalachee en Winder, Georgia, ha sido procesado como un adulto y será judicializado por el homicidio de 4 personas, entre ellos 2 estudiantes de su misma edad, Mason Shermanhorn y Cristian Angulo. La hermana de Angulo abrió una cuenta para recolectar $30,000 y cubrir los gastos funerarios. A la tarde de este jueves, cerca de 2,000 donaciones se habían registrado y el monto superaba los $69,000. El sospechoso fue transferido este jueves al Centro de Detención Juvenil de Gainesville a la espera de ser presentado ante un juez. Una vez encontraron al sujeto, este se entregó inmediatamente a los oficiales y fue detenido. Según información del FBI, en mayo de 2023, el sospechoso y su padre fueron entrevistados tras recibir información anónima sobre publicaciones con presuntas amenazas de tiroteo en una escuela del sector. El padre declaró que tenía armas de caza en su residencia, pero el sospechoso no tenía acceso a ellas sin supervisión. El sujeto negó haber hecho amenazas en línea. Según las autoridades, un nuevo sistema de seguridad fue implementado hace una semana en la escuela que fue blanco de ataques y este permitió una rápida reacción ante el incidente. Estudiantes de la escuela Apalachee narran su experiencia durante el primer tiroteo registrado tras el regreso a clases y el número 45 en planteles educativos este año. Todos nos arrastrábamos por el suelo, empujábamos los escritorios, nos pusimos contra la pared, movimos los escritorios frente a nosotros, nos agachamos y esperamos a la policía. Hasta el momento, la Asociación Nacional del Rifle no se ha pronunciado sobre el incidente, el cual mantiene vigente el debate en torno al control de armas. Laura Sepúlveda, Voz de América. Los fiscales federales y los abogados del expresidente Donald Trump se reunieron este jueves en corte para discutir cómo proceder con el juicio a Trump por presuntamente intentar anular las elecciones de 2020. Esta es la primera audiencia judicial desde que la Corte Suprema otorgó una amplia inmunidad penal a los expresidentes. Jacopo Luzzi con el informe.
La jueza federal Tanya Chutkan celebró este jueves una audiencia en Washington, D.C. para considerar cómo proceder con el caso de presunta interferencia en las elecciones de 2020 presentado por el fiscal especial Jack Smith contra el expresidente Donald Trump. Un caso relacionado al papel del republicano durante el asalto al Capitolio perpetrado el 6 de enero de 2021. Esta audiencia del jueves se aplazó sin fijar una fecha para el juicio. El abogado de Trump y la jueza Chutkan discutieron sobre el momento de las presentaciones clave en el caso y la magistrada dijo que la elección no es relevante para el juicio ni su fecha después de que el equipo de Trump intentara posponerlo hasta mediados de diciembre. A este tribunal no le preocupa el calendario electoral. Estamos hablando de la presidencia de Estados Unidos. No estoy hablando de la presidencia. Estoy hablando de una acusación formal por 4 cargos. Esta fue la primera audiencia judicial desde la histórica decisión en julio de la Corte Suprema sobre la inmunidad otorgada a los presidentes de Estados Unidos por sus actividades oficiales y la posterior acusación revisada del fiscal especial. Este es uno de los 4 casos penales que enfrenta el expresidente mientras se postula nuevamente para la presidencia. Trump, quien autorizó a sus abogados a declararse inocente en esta acusación revisada, no asistió a la audiencia de hoy. Desde la Corte Federal del Distrito de Columbia, Jacopo Luzzi, Voz de América. Faltan 61 días para el 5 de noviembre y comienza la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos. Pero antes, ambos candidatos se enfrentan en su primer debate. Hoy, luego de muchos desacuerdos, ambos acordaron las reglas de este encuentro. José Pernalete tiene el reporte. Los equipos de campañas de Kamala Harris y Donald Trump finalmente acordaron enfrentar a ambos candidatos en el debate presidencial el próximo 10 de septiembre. El encuentro será sin público. Las normas son similares a las del debate entre el presidente Joe Biden y Trump el pasado mes de junio y se concluyó que los micrófonos estarán funcionando solo para el participante que deba hablar. Mientras llega el día de este encuentro que se celebrará en Filadelfia, la campaña sigue enfocándose en la economía. Desde Nueva York, el aspirante republicano dijo que su oponente es responsable del desastre económico en la nación. 1,3 millones de trabajadores se han quedado sin empleo en los últimos 12 meses. No sé si alguien sabe que la familia estadounidense típica ha perdido más de $28,000 debido a la inflación galopante. Mientras tanto, la candidata demócrata se comprometió a estimular a los propietarios de negocios emergentes. A través de redes sociales, compartió su propuesta para reducir trámites burocráticos, mejorar los procesos estatales de licencias en zonificación y modernizar regulaciones. Por eso, parte de mi plan es ampliar la deducción fiscal para empresas emergentes a $50,000. Es básicamente una reducción de impuestos para iniciar una pequeña empresa. Por otra parte, la ex representante republicana Liz Cheney dijo que votará por la demócrata Harris. Afirmó que los electores no pueden darse el lujo de votar por un tercer candidato para detener a Trump. José Pernalete, Voz de América. En más noticias, Rusia se defendió hoy de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos de usar medios de comunicación controlados para influir en las próximas elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Carolina Valladares, ¿qué ha respondido el Kremlin? ¿Qué tal? Yasmin, ha dicho el Kremlin que se trata de una acción de rusofobia y también ha dicho que es parte de un plan a gran escala para purgar cualquier voz disidente dentro del panorama de medios a nivel internacional. Pero la situación en Rusia es la de un país que desde la invasión a gran escala de Ucrania pues ha silenciado a muchos periodistas extranjeros. Por ejemplo, ha designado a periodistas y activistas como agentes extranjeros, ha forzado la salida de medios de comunicación occidentales, sobre todo después del arresto del periodista de Wall Street Journal, Ivan Gershkovich, quien fue recientemente liberado. Tras las acusaciones de Estados Unidos contra Rusia por interferencia electoral, hoy fue el turno del Kremlin, que calificó las recientes sanciones de la administración Biden contra medios estatales rusos y los cargos penales contra sus empleados como un ataque a la identidad rusa. Aquí tenemos la rusofobia, aquí tenemos un ataque a la libertad de expresión, aquí tenemos la discriminación y aquí tenemos los juegos estadounidenses más sucios de su estado profundo para manipular en el marco del ciclo electoral.
Por su parte, el presidente Vladimir Putin pareció sugerir en broma en una entrevista que su candidato preferido, al contrario de lo que sugiere el Departamento de Justicia de Estados Unidos en su acusación formal, no sería el nominado republicano Donald Trump. Teníamos al actual presidente, el señor Biden, como nuestro favorito, si puedo llamarlo así. Pero ahora lo sacaron de la carrera. Pero él recomendó que todos sus aliados apoyaran a la señora Harris. Y negó cualquier intento de interferencia electoral. Veremos. Al final es la elección del pueblo estadounidense y respetaremos esa elección. Pero el fiscal general Merrick Garland insistió el miércoles que las acciones tomadas, entre ellas la incautación de dominios públicos, se relacionan con el uso de los medios estatales por parte de Rusia para reclutar a influencers estadounidenses de corte conservador para difundir propaganda y desinformación. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia dijo que las medidas de Estados Unidos eran parte de un plan para purgar cualquier voz disidente del panorama mediático mundial y avivar los temores entre los votantes estadounidenses sobre Rusia como un enemigo externo. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Este jueves, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó a Haití para reforzar la misión de seguridad de la ONU en el país devastado por la violencia de pandillas. Blinken planeaba reunirse con el primer ministro Gary Connell y los integrantes del Consejo de Transición. Estados Unidos y Canadá han aportado las mayores contribuciones a las fuerzas de seguridad liderada por Kenia. La crisis es grave. Ha dejado más de 578,000 desplazados, casi la mitad de la población, y casi 5 millones enfrentan hambruna aguda. Tras su visita, Blinken se dirigirá a República Dominicana. Cuando volvamos, una nueva medida emprende la Fiscalía de Venezuela contra Edmundo González. Les contamos. Et j'avais décidé de reprendre le micro et la plume. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. Parce que pour moi, le silence pas qu'une option et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur. En vozdeamerica.com. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. ¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. Cómo interactuaron, cuándo se conocieron y llegaron a discutir el destino del mundo. Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA+. Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no son los medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. La Fiscalía venezolana acusó al opositor Edmundo González de obstaculizar la justicia. Adriana Núñez Rabascal nos da los pormenores. El fiscal general Tarek William Saab señala que Edmundo González fue presionado para no asistir a los llamados de la justicia y que está fuera de lugar la comunicación que envió su abogado José Vicente Aro denunciando falta de garantías para el opositor. Y dice que es inocente. Si usted es inocente, ¿por qué no vino a la primera citación, a la segunda citación, a la tercera citación? Entonces luego envía una carta.
El funcionario nuevamente responsabiliza tanto a González como a la líder opositora María Corina Machado de los crímenes registrados en medio de las protestas postelectorales. Son los autores intelectuales de la muerte de 27 venezolanos durante los días posteriores al 28 de julio. Luego de esta declaración, Machado envió un mensaje en sus redes sociales en el que acusa al fiscal de ser un brazo de la persecución y el terrorismo de Estado en Venezuela. Además, asume la responsabilidad por la publicación en Internet de las actas electorales que le dan la victoria a González. Más temprano, Machado pidió a Estados Unidos aumentar la presión sobre Maduro y su círculo para que se vean forzados a negociar su salida. Ciertamente creo que Estados Unidos debería hacer mucho más, y yo he sido muy clara con ellos y con otros países. Creo que los autores de violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad deberían saber que tendrán que rendir cuentas. El fiscal general informó que el militar estadounidense detenido en Venezuela entró al país de manera ilegal y que también tiene nacionalidad mexicana. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue llevada la nueva crisis política de Venezuela. El representante de Ecuador ante el organismo, José de la Gasca, expuso el caso durante una sesión este jueves, donde argumentó que la escalada de las tensiones representa una amenaza para la estabilidad y seguridad regional. Y creemos que la escalada de tensiones en Venezuela ha hecho necesario que el Consejo de Seguridad conozca sobre la situación de Venezuela a través de los informes que nos presenta la Secretaría General, precisamente en un rol preventivo y de defensa de los principios de la Carta. Esto ha hecho que nos reunamos esta mañana. Las posiciones han sido, en algunos casos, favorables a entender una situación como esta. Entendemos las divisiones naturales del Consejo, pero que todos estamos de acuerdo, la mayoría estamos de acuerdo en que las situaciones que tienen que ver con la paz regional son situaciones que tienen que conocerse. Más de 200 organizaciones en 17 países de América Latina alertaron este jueves que un tercio de los migrantes venezolanos que han huido de su país están en situación precaria. Óscar Zulbarán nos informa desde Ciudad de Panamá. Según el informe de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, un 56% reside en viviendas precarias, un 23% lo hace en hacinamiento, un 42% no tiene una nutrición adecuada, un 18% está desempleado y un 22% de los niños no están escolarizados. Y todo eso contribuye a los refugiados migrantes para que no pueden estabilizarse. Y sin la posibilidad de integrar, sin la posibilidad de acceder a trabajo, sin la posibilidad de acceder a un estatus regular, bueno, ¿qué deben hacer? Van a buscar otro lugar, y por eso observamos cada año más los movimientos sucesivos, los movimientos de tránsito de un país de acogida a un otro. Con este panorama, según los expertos, los países de la región no estarían preparados para un nuevo desplazamiento forzado de migrantes venezolanos. Evidentemente es un desafío, estamos hablando de que podrían ser 10.4 millones. O sea, no estamos hablando de que sea solamente la agudización como un nuevo pico, estamos hablando de un nuevo récord. Por supuesto, creo que la región no está preparada para afrontar ese reto en este momento. Pero además, porque nos encontramos en una región que todavía no ha superado incluso las consecuencias de la pandemia. El estudio sobre la situación de los migrantes y refugiados será la base de un plan regional de respuesta que será presentado en diciembre de 2024. Óscar Zulbarán, Voz de América, Panamá. El calor extremo rompe récord en Phoenix, Arizona. Tenemos la información en breve. Esta semana en Visión 360. Chicago experimenta un aumento de nuevos indocumentados que cambian el aspecto de las calles y ponen nuevas reglas al comercio informal en la ciudad. Casas en Colorado se adaptan a las altas temperaturas. Ante la amenaza de incendios forestales cada año, las viviendas son construidas con bloques hechos a base de tierra y barro. Y un ciudadano alemán que emigró hace años a Venezuela muestra con orgullo el regalo que él le da al medio ambiente. Acompáñenos.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad? Ya es septiembre, pero el calor extremo sigue azotando gran parte de Estados Unidos. Phoenix, en Arizona, impuso un nuevo récord que puede tener consecuencias mortales. Rubén Pereira tiene la historia. Más de 100 días consecutivos con temperaturas que superan los 38 grados Celsius es el nuevo récord establecido en Phoenix, Arizona. Allí vive Hilda, quien padece anemia. No puedo respirar, de repente se me baja la presión y de repente me tengo que parar y digo, o sea, ya son mis síntomas en ese momento y digo, ok, debo de parar. Y es el caso de pacientes con enfermedades crónicas, tales como diabetes o dolencias de riñones, hígado o pulmones, y que viven en ciudades con temperaturas extremas. Puede su cuerpo no responder tan rápidamente para mejorar la temperatura. Esto puede hacer que se deshidraten más rápido o que tengan un choque de calor más tempranamente. Y hoy más que nunca las personas en este país están en mayor peligro. Entre 1999 y el 2023, más de 21.500 personas fallecieron por el calor extremo y en los últimos 7 años el incremento de muertes fue de casi 17% por año. Aquí en Arizona, tan solo la oficina del médico forense del condado Maricopa, en lo que va de este año, ha confirmado 177 muertes por el calor extremo y 436 decesos están bajo investigación. Nosotros no nos damos cuenta que algunas veces del efecto del calor y dice, oh, pues vamos a estar afuera, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y cuando ya uno se empieza a sentir mal, pues puede ser tarde. Por eso las personas con condiciones crónicas como Hilda deben tener un cuidado especial para enfrentar el calor extremo. Me trato de hidratarme, de estar más en la sombra, y usted sabe, pues todo eso es. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona. Tenemos más, usted no se mueva, regresamos en instantes. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El tema de hoy es los memes y la influencia que tienen en la cultura popular hoy en día. Solo hay 2 cosas infinitas, el universo y los memes, y no estoy tan segura de la primera. Mitzi, si hay una cosa que esta sociedad es buena, es para crear memes inmediatos e infinitos sobre cualquier situación que estamos viviendo. Como yo que te digo que no me gustan los memes, que no soy muy seguidora de memes ni ese tipo de cosas en redes sociales, me sé el del pum pum pum, me la sé. La Voz de América presenta testimonios
Testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. En Cuba no se matan a los periodistas. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo. Disponible en vozdeamerica.com. Después de 30 años bajo las aguas, volvió a emerger a la superficie un antiguo pueblo griego. El calor y la sequía prolongada en Calio expuso casas, una escuela y hasta la iglesia reapareció a medida que los niveles del agua caen en picado. Los residentes se preguntan si están viendo el regreso de Calio o si será una advertencia de lo que podría traer el futuro. Mientras tanto, Grecia enfrenta un desafío aún mayor: cómo gestionar el agua en medio de esta crisis climática. Con esto me despido por hoy.